la pesadilla de todo pasajero parece más cerca de hacerse realidad. Aviointeriors, una empresa italiana especializada en diseño de cabinas para aviones, ha presentado en la Feria de Interior de Aviones de Hamburgo la nueva versión de su polémico concepto, asientos de pie para vuelos comerciales. Silvia. Buenas tardes, Vanessa. La idea de volar de pie no es nueva. Este concepto ya se estuvo barajando a partir de 2010 por esta misma empresa. En ese momento no pasó los controles de seguridad, pero ahora asegura que ha realizado unos cambios, unas modificaciones en el diseño de este asiento para volar de pie, con el que asegura que podrían estar implementados en aviones comerciales de bajo coste en 2026. Vamos a hablar de todo este tema porque tiene más miga del que se pueden imaginar con Ángel Herrero. Él es piloto privado y también es el presidente del Real Aeroclub. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿esto es real? ¿Se comenta en el sector que esto puede salir adelante o es más bien una cuestión de marketing? Bueno, yo te diría que es una cuestión de marketing porque para que una certificación de estas características se llevara a cabo y todas las modificaciones necesarias para que así fuera, requerirían de mucho tiempo, mucho dinero, muchas discusiones relacionadas con seguridad, con confortabilidad y con muchos otros factores. Hablando de seguridad, ¿con qué principal problema se podrían encontrar en el caso de que saliese adelante y finalmente estuvieran instalados este tipo de asientos? ¿Qué dicen? Bueno, pues principalmente en materia de seguridad lo que nos encontraríamos es qué sucede en caso de necesidad de realizar una evacuación de emergencia y también qué sucede en lo que son las maniobras más complejas de un vuelo, que son el aterrizaje y el despegue. ¿Cómo nos vamos a sujetar al asiento? Luego habría otros factores, pero ya digo, relacionados con la seguridad, principalmente estos dos. Claro, hay otro aspecto también, Vanessa, que es muy curioso y es qué pasa con las comidas, porque si en un momento dado estamos de pie y además se reduce la distancia entre asientos, parece que no ha lugar. Podéis imaginar que se me caiga un cafecito bien caliente sobre mí mismo. ¿Por qué no decirlo? Sobre el bebé que puedo llevar en brazos. La verdad que la cosa no suena muy tentadora. Precisamente has nombrado un bebé. ¿Qué ocurriría con los niños? Porque claro, ahí ya también entra en juego las diferentes alturas. Es complicado ya de si un niño en un avión o un bebé, como decías. Pues salvo error, esta empresa no tiene certificado ese sistema supletorio para llevar al bebé. Por tanto, quedaría restringido a una serie de pasaje, ¿no? Aparte de todo esto y también otros aspectos, y es, claro, también habría que aumentar en un momento dado el número de tripulantes del avión, porque claro, aumenta el número de pasajeros, esa ratio, esa proporción que tiene que haber entre tripulación de cabina y pasajeros se modifica. Otra vez la seguridad. En aviación todo es seguridad. La ratio de TCPs o lo que todos conocemos como azafatos o azafatas, pero luego también hay otro tema. Hay un número de puertas de evacuación por número de pasaje. Entonces, la modificación en los aviones tendría que ser brutal, tendría que ser de unos costes muy elevados. Bueno, pues como están viendo, hay muchas dudas. Este tema genera bastantes dudas en diferentes aspectos, pero queremos saber qué es lo que se piensa en la calle. ¿Ustedes comprarían un billete de este tipo? Esto es lo que ustedes nos han contado. No, no viajaría de pie. Preferiría pagar un poco más y estar cómoda y segura, la verdad. Depende de la duración del viaje, pero sí, yo creo que sí, no hay problema. Si luego lo puedo gastar en otras cosas, sí. Pues no. Prefiero unas buenas condiciones. He viajado con low cost, con lo cual sea lo que me tengo. Si quiero mejores condiciones, pago más, subo la tarifa y tengo todas las posibilidades que quiera, claro. Yo creo que es preferible pagar un poco más y tener una cierta seguridad, una garantía de que vas a ir cómodo y sin agobios. Hay veces que vale más pagar un poquito más porque estas compañías suelen ser, bueno, ya son incómodas todas, pero estas más todavía, que hay veces que las siento los que somos un poco obesos. Mientras sea cómodo, yo prefiero pagar el precio que sea justo, pero que sea cómodo. Mover en un avión de pie, imagínate, ¿no? Hemos hablado de la seguridad, Silvia, pero también hay que hablar desde el punto de vista económico y de la salud. Vamos con el económico. Efectivamente, vamos a hacer un cálculo. Hay mucha gente que se muestra un tanto interesada, al menos, si no partidaria de este sistema, por una cuestión económica. Y es que la compañía que fabrica este tipo de asientos ha dejado caer que esto implicaría una reducción de costes de un 20% para la compañía aérea. Entonces hay mucha gente que considera que este descuento se aplicaría de alguna manera al billete de, por ejemplo, de la clase turista. Nosotros hemos querido hacer el cálculo para ver en qué consistiría, caso hipotético de que se aplicara ese 20%
íntegro en lugar de, digamos, de ir a medias con la compañía aérea en ese beneficio. Hemos cogido un vuelo estándar, un Madrid-Berlín, uno de los vuelos que entraría dentro de ese arco de 3 horas que se están planteando para poder aplicar esos asientos de pie. Y bueno, pues estaríamos hablando de 205 euros, que es un billete medio. Hay algunos que se consiguen mucho más baratos, pero bueno, la media va por ahí. Un 20% menos nos daría la cifra que están viendo, algo menos de 150 euros. La cuestión es, por ahorrarnos 50 euros, ¿merece la pena ir de pie? La cuestión ahí ya sería cuestión de gustos, posiblemente para la gente más joven, tal vez para la gente más mayor, pues muchos de ellos mostrarían sus reservas. Pero hay un aspecto que no estamos contemplando aquí, Ángel, y es que, claro, no hay asientos, no puedo meter la maleta debajo del asiento de delante. A lo mejor nos ahorramos 41 euros, pero resulta que tenemos que pagar 70 por facturar la maleta. Bueno, así es, efectivamente, si por un lado estamos ahorrando, pero metemos más pasajeros, lo que vamos a necesitar, y esto ya se ha dado el caso, que no tenemos espacio para el equipaje de mano, que normalmente tenemos que meter debajo del asiento. ¿Qué pasa si no hay asiento? Por supuesto no nos lo van a permitir, ese espacio que queda entre asientos para evacuar en un momento por emergencia. Por tanto, probablemente esos 40 euros de más nos los gastaríamos en facturar una maleta. Comentabas también el tema, hablando de esto mismo, de que sería necesario seguramente tener que ampliar el número de puertas. El número de puertas, pero también hay que plantearnos que en caso de emergencia necesitamos una mascarilla por ocupante. Entonces, habría que realizar tales modificaciones en los aviones que esto nos llevaría a un sobrecoste que tendría que asumir la compañía y que, por supuesto, no iban a estar por la labor. Al final, esos 40 euros, otra vez, vamos a ponerlos en entredicho. Claro, pero escuchándote, Ángel, entre las mascarillas, más puertas, más el equipaje, hay que modificar el avión entero. Hay que modificar el avión entero y, además, eso supone homologaciones, certificaciones de aeronavegabilidad y una serie de procesos burocráticos que, por supuesto, hablar de 2026 es algo muy precipitado. Hay otro aspecto más, y es que si realmente esto llegara a buen término, España, fíjense, sería uno de los países objetivo para los aviones, y van a ver por qué, porque es que las cifras que tenemos de vuelos son bastante impresionantes, las están viendo en pantalla. El año pasado, en 2024, fue el país con más salidas registradas, 1 millón de vuelos concretamente, y en cuanto a tráfico de pasajeros, 145 millones. Efectivamente, es un país caramelo. Ángel, interesaría mucho colocar ese sistema aquí. En España, por supuesto, cuenta que al final los pasajeros somos el producto. Los clientes de las compañías aéreas, especialmente de las low cost, no son otros que las ciudades, los países, que estamos interesados en el turismo. O sea, los vuelos simplemente son el medio para traernos personas, traernos facturación. Entonces, efectivamente, España está entre los países que posiblemente más lo quisieran. Desde el punto de vista de las aerolíneas, desde el punto de vista de la seguridad, de OACI, de lo que son todas las agencias de seguridad, pues seguramente no. Claro, porque estamos hablando aquí de esta posibilidad, estamos hablando de ese 2026, de este tipo de asientos, pero insistimos, solamente la burocracia que hay, nos decías, porque intervienen varios. Estamos hablando de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, estamos hablando de los sistemas de homologación, estamos hablando, no en vano, de tantas cosas de seguridad en la que es tan importante, y más de una vez ha remarcado, una vez vuelas el vuelo. Efectivamente. Y si miramos años atrás, la aviación solamente cada vez va siendo más y más restrictiva. O sea, al final, como sabéis, siempre de cada accidente se aprende y se toman medidas. Por tanto, ya digo, es muy precipitado. La Organización de Aviación Civil Internacional o su homóloga en América, la FAA, yo creo que no van a cambiar de tendencia hacia las restricciones y hacia la seguridad. Lo estamos viendo, lo comentaba Vanessa, claro, el número de complicaciones y el número de aspectos que implica volar de pie son múltiples y variados. ¿Y qué es lo que ha dado origen a todo esto? Pues el asiento que vamos a ver se llama el Sky Rider. Es un asiento que es básicamente un sillín de bicicleta un poquito más acortado con el respaldo. Lo estamos viendo ahí. Ocurre también que, si se dan cuenta, la separación entre aviones se reduce drásticamente. Estamos pasando de los 71 actuales, que ya en algunos casos da para plantearse algunas cosas, a 57.
Imagínense lo que puede suponer, si estás en el medio, tener que cruzar y levantar a varias personas para poder ir al otro lado, lo que también implicaría bastante incomodidad. ¿Y qué es lo que han dicho los diseñadores de este asiento para vender el producto? Pues básicamente que es una silla de caballo y que si los jinetes pueden pasar muchas horas a caballo sin ningún tipo de complicación, de este modo también se podría volar, como ya hemos comentado, aproximadamente vuelos de 3 horas. Evidentemente estábamos hablando de esto, de marketing. Entonces, es una campaña de marketing para volver a abrazar aquel concepto del popularizar los vuelos por el bajo coste y a partir de ahí atraer más subvenciones. Así es, al final esto no es nuevo. Esto ya hace más de una década que alguien trató de economizar los vuelos en pro de la operatividad y de la eficiencia y sobre todo de la rentabilidad de las compañías. Pero ya digo, hay muchas otras variables que evitan que esto pueda tirar para adelante de una forma fácil. Bueno, pues escuchábamos ahora que decía nuestra compañera Silvia que una de las justificaciones que dicen, oye, pues si los jinetes pueden, ¿por qué no los demás? Pero claro, los jinetes no hay que olvidarse que también tienen una preparación física diaria con su entrenamiento. ¿Cómo puede afectar estar en este tipo de asientos a nuestro organismo y sobre todo, pues espalda, piernas? Pues vamos a comentarlo con un fisioterapeuta, con Javier Dieste. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues decían que si los jinetes pueden ir a tantas horas, pueden estar en una silla de caballo, que por qué no podemos los usuarios viajar en un asiento como este. ¿Es sano viajar así en esta posición? Bueno, pues en líneas generales, sano no es, porque al final no estamos acostumbrados a esa posición. Encima estamos en una posición un poquito ahí con esa semiflexión de rodillas. Es verdad que el sillín, si no estás acostumbrado a estar en ese tipo de sillín, puede producir algún tipo de cambio, roce en toda la zona ósea a nivel de suelo pélvico o ese tipo de cosas, y sobre todo la postura mantenida a nivel de la espalda sí que puede repercutir. Javier, buenas tardes. Hablamos también que en caso de las turbulencias, si se viaja de pie, el cuerpo recibiría también ese impacto de una forma mucho más contundente. Sí, señor. Encima, además, hay menos estabilidad, por lo tanto, el usuario tendría que estar muy bien preparado a nivel, sobre todo, de esa musculatura que llamamos profunda, que sobre todo es la que estabiliza toda la columna, y tendríamos que tener pues, un buen fortalecimiento a nivel de piernas y estaríamos, yo creo, que en una situación de inestabilidad constante, que eso nos produciría que igual después del avión seguramente tendríamos algún tipo de dolor que no hayamos sentido casi nunca. Javier, más de una ocasión hemos hablado de ese síndrome de la clase turista, que precisamente pues para salvarla lo que se recomienda es levantarse de vez en cuando. ¿Qué se puede hacer para salvar esta posición? Porque aquí prácticamente si te mueves le das al de al lado, moverse difícil. Pues sí, una vez que no nos podemos mover, que sería lo más indicado y lo mejor, que al final moverse siempre ayuda. Yo creo que tendríamos que tener una buena, vamos a decir, un buen fortalecimiento sobre todo en la zona de la espalda y en esa zona sacra, y intentar movilizar pues esas articulaciones que se mueven menos, pues tipo brazos, igual cuello, trabajar a nivel también sacro o lumbar, incluso mover un poco los pies, porque no nos va a quedar otra, pero hay que moverse como sea, pero sí que se tendría que mover. El asiento tiene forma de sillín. ¿Podríamos hablar de que causa las mismas patologías que puede hacer una ruta ciclista, por ejemplo? Bueno, a ver, eso también depende del acolchamiento que lleve, pero sí que es cierto que la mayoría de los usuarios no están acostumbrados a ir en bici 3 horas. Entonces, seguramente produciría, no te voy a decir una patología, pero que después de ese viaje van a tener algún tipo de, vamos a decir, dolencia o sintomatología por estar en ese tipo de asiento durante 3 horas. Estoy casi seguro que sí. Javi, de momento la situación en la que nos encontramos es que estos asientos, en caso de llegarían a partir de 2026. Estamos ya a las puertas de vacaciones. Son muchos los aragoneses que van a elegir como medio de transporte el avión. ¿Qué consejos nos darías para que al bajar no nos hayamos quedado un poco atascados de un hombro o de las lumbares? ¿Qué podemos hacer? Vale, pues lo primero sería fortalecer a nivel de la espalda toda la musculatura que acompaña la columna vertebral, que se llaman los paravertebrales. Trabajar también a nivel isométrico las piernas, que son ejercicios
en una posición mantenida durante mucho rato para que ese cuerpo se vaya adaptando y que de alguna forma cuando vayamos en avión ya tenga ese recuerdo de que lo hemos hecho antes. Y luego también decirles a los pacientes, aconsejarles que si después de este tipo de viajes tienen algún problema o alguna dolencia, que es normal, que lo más importante es no llegar a producir patología y para ello tienen que trabajar antes y que después del avión que intenten movilizar cuanto antes, que se intenten mover y que ese dolor seguramente si están bien protegidos y si está ese fortalecimiento bien hecho, que no tendrán ningún tipo de repercusión en un espacio de tiempo más prolongado. Javi, pues vamos a seguir todos esos consejos. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en esa agenda tan apretada que tienes una vez más y te invitamos también otro día aquí a Plató. Gracias y un saludo. Muchas gracias, Vanessa. Hasta luego. Bueno, los consejos los hemos tomado. De momento nos vamos a quedar con ese fortalecimiento, ese estiramiento y dejamos a lo largo, Silvia, la llegada de esos asientos, ¿no? Lo vamos a dejar un poco en entredicho, pero bueno, sí que es cierto que las compañías buscan de alguna manera reducir costes y como decíamos antes, ha cambiado muchísimo la aviación, no tiene nada que ver cómo se volaba con esas azafatas de Pan Am maravillosas, glamurosísimas, con ese bolsito en el codo, a lo que estamos barajando ahora, ¿no? Incluso volar de pie, nada que ver. Nada que ver, ahora buscamos desplazarnos del punto A al punto B y todo lo demás yo creo que es periférico y queda para las business class, ¿no? En el caso de los negocios. O sea que sí, que nos pille sentados por si acaso. Sí. Nunca mejor dicho que nos pille sentados. Ángel, muchísimas gracias por venir hasta aquí, a esta Conexión Aragón. Ha sido todo un placer. A ti, Silvia, te veo en tan solo unos instantes.